Buenas noches. En este laboratorio 4 del curso de Tecnología y Automatización Industrial, el grupo conformado por Catherine Romero y Giancarlo Santi, vamos a realizar la simulación de circuitos electroneumáticos con electroválvulas biestables. En la parte C tenemos un circuito electroneumático, A+, B+, B-, A-. En la primera parte tenemos un circuito neumático que consta de 2 cilindros de doble efecto y 2 válvulas biestables, cada una con su respectivo filtro. Son válvulas biestables porque no tienen una posición en especial, por lo que al desaparecer la señal contraria, permanecen en el mismo lugar sin cambiar a otra posición, a menos que se active una señal. Ahora, en esta otra parte tenemos el circuito eléctrico, donde se encuentran los activadores. El pulsador S1 es un pulsador de arranque y va a dar funcionamiento a todo el sistema. Aquí el K5 es un circuito abierto y el K2 es un circuito cerrado. En esta parte inferior también tenemos los relés, que son un medio para regular y evitar que los sensores se quemen. Al lado derecho tenemos 4 válvulas solenoides, Y1, Y3, Y4 y Y2, que se activarán según la configuración en cada evento. Finalmente tenemos un diagrama de fase que nos va a indicar gráficamente el desplazamiento de ambos cilindros. Ahora vamos a poner a correr nuestro circuito, empezando dando play, y activamos el pulsador de arranque S1. Se activa el circuito A+, donde el cilindro A se extiende y se debe a que en el contacto K1 el circuito cerrado se activa y termina en el contacto K2. Este tiene su respectivo relé y la función se debe a la activación de la válvula solenoide Y1. Una vez que ha llegado el sensor magnético 1B2, se activa el circuito K2. Aquí tenemos el cilindro con acción B+, donde el cilindro se extiende y termina en el contacto K3. Este también tiene su respectivo relé K2. Esta acción se debe a la activación de la válvula solenoide Y3. Ahora, en el evento B-, donde una vez que el cilindro ha llegado al sensor magnético 2B2, el cilindro B- se contrae y se activa el circuito K3. Luego se cierra el contacto K4. También tiene su respectivo relé K3 y esto se debe a la activación de la válvula solenoide Y4. Finalmente, en el evento A-, el cilindro también aquí se contrae. Cuando ha llegado el sensor magnético 2B1, se activa el circuito K4 y se cierra en el circuito K5, acompañado de su respectivo relé K4. Esta acción se debe a la activación de la válvula solenoide Y2. Ahora, en el diagrama vemos la descripción del circuito A+, B+, B-, A-. Vamos a poner nuevamente a correr el sistema. Para ello vamos a empezar dándole stop y luego nuevamente play y vamos a poder ver nuevamente su funcionamiento. Respecto a la parte D, tenemos un circuito electroneumático A+, con un circuito en paralelo B+, C+, seguido de B-, A- y C-. En la primera parte tenemos el circuito neumático que consta de 3 cilindros de doble efecto y 3 válvulas biestables, cada una con su respectivo filtro. En esta otra parte tenemos el circuito eléctrico donde se encuentran los activadores. Y finalmente el diagrama de fase que nos va a indicar gráficamente el desplazamiento de los 3 cilindros. Este circuito, a diferencia del anterior, es que aquí tenemos en el circuito K3 2 sensores magnéticos en simultáneo, que se van a cerrar en el circuito K2 y de esta manera se puede activar el circuito K3. Al lado derecho tenemos las válvulas solenoides 1M1 y las válvulas solenoides en paralelo 2M1 y 3M1, seguido de las electroválvulas 2M2, 1M2 y 3M2 respectivamente. Ahora vamos a correr nuestro sistema, vamos a dar play y vamos a activar el pulsador de arranque S1. Se activa el circuito K1 y se cierra en el circuito K2 con su respectivo relé K1. Esto se debe a la activación de la válvula solenoide 1M1.
Para el circuito K2 tenemos el circuito en paralelo B+ y C+. Al término del sensor magnético 1B2 se va a activar este circuito K2 y se va a cerrar en el circuito K3 con su respectivo relé K2. Este se debe a la activación 2M1 para B+ y 3M1 para C+. Para la activación B- se activa el circuito K3 al término de los sensores magnéticos 2B2 y 2B3. Se activa el circuito K3 y se cierra en K4 con su respectivo relé K3. Este se va a deber a la activación de la válvula solenoide 2M2. Luego para el circuito A- se activa el circuito K4 y se cierra en el circuito K5 cuando se cierra el sensor magnético 2B1. Su respectivo relé es el K4 y esto se debe a la activación de la válvula solenoide 1M2. Finalmente, para C- se activa el circuito K5 y se cierra en el circuito K6 cuando se cierra el sensor magnético 1B1 con su respectivo relé K5. Este se debe a la activación de la válvula solenoide 3M2. Ahora vamos a ver en el gráfico la descripción de los tres cilindros. Nuevamente vamos a correr nuestro sistema dándole stop y nuevamente play para poder visualizarlo en forma general. Damos play y pulsamos en S1. Una vez que ya hemos visualizado, nos dirigimos a nuestro Excel para poder ver el diagrama de tiempo y ahí vamos a ver el sentido de desplazamiento de los tres cilindros. En el primer evento, el cilindro A se extiende. En el segundo evento, el cilindro B+ y C+ se extienden en paralelo. En el tercer evento, el cilindro B se contrae. En el cuarto evento se contrae el cilindro A y finalmente en el quinto evento se contrae el cilindro C. Estos tienen las condiciones de activación, los relés y las activaciones de cada uno. Muchas gracias por su atención.